esto va para los jóvenes. Han pasado 55 años, 660 meses, 2.674 semanas, pero todo ese tiempo no ha terminado de curar las heridas que se abrieron la tarde del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Aquel día comenzó como una jornada más de manifestaciones pacíficas, luego de 2 meses de movilizaciones estudiantiles en México, a la par de otros países en el mundo. Ese 2 de octubre terminó como uno de los más grandes crímenes de Estado cometidos en nuestro país. La represión y crimen contra los jóvenes fueron perpetrados por el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, su secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez, su secretario de la Defensa Nacional Marcelino García Barragán y su jefe del Departamento del Distrito Federal Alfonso Corona del Rosal. Ese día salió a la luz el Batallón Olimpia como partícipes directos de la represión. Los jefes y elementos de las diferentes corporaciones policíacas actuantes, así como los 2 procuradores, agentes ministeriales y jueces coludidos. Pocos dentro del sistema político priista de finales de los 60 quedó impoluto. Este crimen de Estado los tocó a todos. Su saldo oficial fue de 77 muertos, aunque otras fuentes hablan de más de 350, cientos de heridos y detenidos, además de una huella imborrable para el colectivo nacional. El saldo fue también un movimiento nacional de denuncia contra los abusos de los gobiernos, por la democratización de la vida pública del país, que habría de marcar la transformación del Estado mexicano, una movilización que año con año profundizó la voz de miles, millones, que no se callarían, ni se callarán nunca más. Diego Camacho, Mañanera 360. Bueno, recordamos ese día, 2 de octubre de 1968, precisamente como un capítulo negro en la historia de México, de algo que no se debe repetir y que no podemos otra vez caer en un sistema así, autoritario, vertical, en donde no hay democracia, no hay libertad de expresión. Ahí sí era lo que dijera el presidente, y los jóvenes no se podían salir de eso que habían establecido como un corral colectivo, ¿no? Los poderosos, Díaz Ordaz, un hombre autoritario que además después se ufanó, después presumió el hecho de esta matanza de los jóvenes. Eso sí, nunca más. Por eso no se olvida y vale la pena recordar todo lo que sucedió, y en donde también hoy nos dice con más énfasis el presidente, tenemos datos de que participó el Estado Mayor Presidencial. Y lo ha dicho el presidente, el ejército es pueblo uniformado, recibe órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y si el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es un hombre autoritario, pues baja esa orden al ejército para que se cumpla, ¿no? Sí, hace varios planteamientos y su análisis de lo que es este episodio histórico en relación con las figuras institucionales que ahí también participaron. El titular del Ejecutivo, su relación con el ejército, un ejército obediente, y también este Estado Mayor Presidencial que, como ya decíamos, hace una distinción de él con lo que era el ejército, esta élite que conformaba el Estado Mayor y que también participa ahí. Hoy lo cuenta con mucho mayor detalle, digamos, en una anécdota que permite situar también a ese Estado Mayor en los hechos de Tlatelolco del 2 de octubre. Vamos a escuchar, porque también a partir de eso viene la explicación de por qué se disuelve este Estado Mayor y pasan algunas de sus filas al ejército con otro propósito ya, que también tiene que ver con una nueva dirección del ejército. 3 cosas. Primero, que la actuación del ejército en momentos difíciles, reprobables, que han incluso manchado a esa institución, 2 de octubre del 68, que no se olvida. El ejército recibe órdenes, actúa, casos como eso, no en todos los casos, recibiendo órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y en ese entonces el comandante supremo de las Fuerzas Armadas era el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Él mismo asumió su responsabilidad. Segundo, hay elementos para sostener que en la represión del 2 de octubre del 68, quienes participaron de manera directa fueron miembros del Estado Mayor Presidencial. En una ocasión el ingeniero Cárdenas
me platicó de que en 1969, después del 68, después también del asesinato de Carlos A. Madrazo, él llegó a casa de su papá, del general Cárdenas, y venía saliendo Marcelino García Barragán, que era secretario de la Defensa, y el ingeniero Cárdenas le preguntó al papá que si a qué había ido el general García. El general Cárdenas le contó al ingeniero de que había ido a decirle, llorando, de que en lo del 68 había participado el Estado Mayor y que la culpa se la habían cargado al ejército y que también el Estado Mayor había tenido injerencia en el supuesto accidente donde explota el avión en el que iba Carlos Madrazo. Y lo tercero, sobre los equilibrios, había una realidad, era mucho el poder del Estado Mayor Presidencial. Tenían prácticamente secuestrado al presidente, había una dualidad de poderes y lo voy a decir, los del Estado Mayor eran como los fifís, eran una élite, la Armada de México. Entonces, por eso se terminó con lo... Y hoy en día el ejército no tiene una vocación represora. Los adversarios del presidente dicen está militarizando al país, pero algunos son los mismos que aplaudieron a Felipe Calderón cuando decidió sacar al ejército a las calles. No había ni siquiera un marco regulatorio. ¿Y qué hizo Felipe Calderón? Toques de queda, baños de sangre. Esa sí era una militarización del país, era licencia para matar en las calles al ejército bajo el entendido de que iba a apaciguar las cosas, y por el contrario, México se convirtió en un auténtico río de sangre. Y ahora tenemos un ejército que participa más en la vida pública. No podemos decir que es una militarización, no podemos decir que no hay garantías y que se violan los derechos humanos en este país. Tenemos un ejército que participa construyendo aeropuertos, que claro, hace valer la soberanía, esa es la parte fundamental, pero también está participando en labores de seguridad pública a través de la Guardia Nacional, es el que está adiestrando a estos cuerpos, pero con esta vocación humanista de ayudar a la población, no de atentar en contra de la población, ¿no? Sí, al presidente le resulta muy importante en razón de lo que ha sido la evolución de la participación del ejército en esta administración con una nueva política en donde más bien es un ejército que ha ido entrando en materia de acciones civiles y del desarrollo económico social del país. Dice, esta parte hay que reconocerla porque es lo que ha convertido al ejército en una de las patas institucionales muy importantes para nuestro país y que la distingue de un ejército que se conducía en función de órdenes que estaban basadas en una política dura, de mano dura, sí, absolutamente, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, da como resultado una cosa y otra en esta administración, que es lo que defiende hoy el presidente. Por eso recuerda, pues, cuáles son las 5 misiones del ejército hoy. La primera es la seguridad de la nación, de su territorio, la defensa de la soberanía. La segunda misión es la seguridad al interior, que se limitaba básicamente a garantizar seguridad en instalaciones estratégicas, puertos, aeropuertos, instalaciones de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, esta segunda misión se ha ampliado porque la Secretaría de la Defensa ha estado ayudando y conduce todo el proceso de formación de la Guardia Nacional. No quiero que quede dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública ni de Gobernación. No, ha sido buena la experiencia y no es militarizar. En la academia militar, en las escuelas, se imparten materias
sobre derechos humanos, se aplica el correcto uso de la fuerza, se evita la represión, no se oculta nada. El que comete un error es castigado. La tercera misión es la que tiene que ver con el apoyo en lo social. Nos ayudó junto con Marina a distribuir 200 millones de dosis de vacunas por todo el país, hasta los pueblos más apartados. No solo a distribuir las vacunas, a aplicar las vacunas. México fue el único país en 5 meses vacunó a todos sus adultos mayores con una dosis, por el despliegue de todo el sector salud y por el apoyo de las Fuerzas Armadas. La misión 4 se está reforzando como nunca, porque tiene que ver con la contribución de las Fuerzas Armadas en el desarrollo del país. ¿Cuándo habían participado tanto los ingenieros militares en construcciones de obras en beneficio del desarrollo de México? El aeropuerto Felipe Ángeles, el nuevo aeropuerto de Tulum, la conducción del Tren Maya. Están terminando un distrito de riego, Alejandro Gascón Mercado, en Nayarit. Han construido ya 2.500 sucursales del Banco del Bienestar. Es el banco que tiene más sucursales. Y la quinta es la aplicación del plan DN3. Oye, por todo esto no es casualidad que la gente, una de las instituciones en las que más confía es precisamente el ejército. Y lo que dice el presidente es hay que confiar en el pueblo. Esto también a propósito de lo que le plantean por enésima ocasión sobre la postulación de Omar García Harfuch, quien quiere ser candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la capital. Lo que dice López Obrador es hay que confiar en la gente y está en manos del pueblo. Y hay que reconocer que López Obrador siempre ha empujado porque dentro del movimiento sean las encuestas las que definan. ¿Qué quiere decir las encuestas? Pues la percepción de la gente sobre determinado político, sobre si es el adecuado o no para gobernar una entidad o el país. Ya se dio el proceso de la encuesta a nivel nacional y ahora se está dando a nivel de Ciudad de México, y en el caso de Harfuch, pues insiste el presidente, por ahí va, o sea, que sea la gente, no yo, no Claudia, no nadie más, ¿no? No subestimemos a la gente, dice, la gente sabe perfectamente que es sobre todo lo que le conviene y lo que no le conviene. Vamos a escuchar. Si me preguntas de Harfuch, bueno, porque hay que tenerle confianza al pueblo. ¿Quién va a decidir? ¿Quién decide en la democracia? El pueblo. Si es tan malo Harfuch como se sostiene, el pueblo está muy consciente, no es como lo cree Sheridan, sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene. Y puede no saber a precisión qué le conviene, pero sí sabe perfectamente lo que no le conviene. Entonces, vamos a dejarlo. Como hay ahora vísperas de elecciones, ¿no? Pues sale todo y andan nerviosos. La gente sabe muy bien quién es quién y hay que respetar al pueblo. ¿Por qué si esta persona está involucrada en lo que le acusan? Porque no han presentado denuncias, ¿sí? Y se juzga. Nosotros no protegemos a nadie.